Buenos días, amados hermanos y amigos. En esta mañana me presenta delante de ustedes por este medio y dando gloria a Dios por esta oportunidad que nos concede nuevamente de estar dispuestos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que en este momento, a los que me pueden ver, a los que han llegado, les doy la bienvenida y les invito para que oremos. En este momento, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido vivir durante toda esta semana. Démosle gracias a Dios por la salud, el alimento, el techo, y aunque haya muchas dificultades a nuestro alrededor, nosotros en este momento podemos decir que tenemos vida y esto ya es una bendición muy grande. Demos gracias a Dios, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por la bendición que nos has concedido durante toda esta semana. Señor, nos has concedido salud, nos has concedido alimento, nos has concedido techo, nos has concedido el vestido para nuestro cuerpo. Y lo más importante es que nos has concedido el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente tu palabra es la que nos da vida, la que nos da aliento a seguir adelante, y no la fortaleza que nos da tu Santo Espíritu, ya que tu Santo Espíritu ha venido para guiarnos a toda verdad. Esto dice tu palabra. Y en esta hora que vamos a iniciar este servicio de gratitud, de alabanza, en tu presencia, te doy gracias porque también nos podemos regocijar estudiando tu palabra, nos podemos regocijar sabiendo que hoy es un día muy especial. Hoy es domingo, día en que el pueblo de Dios se reúne para alabar y glorificar el nombre del Señor, pero también para oír tu palabra, Señor. Oh Dios mío, te pido pues que cada uno de los que oyen este mensaje en esta mañana puedan guardarlo en sus corazones y puedan decir que este mensaje es para edificación de sus vidas y de los que lo rodean, como su familia, sus hijos, sus esposas, sus esposos. Dios mío, en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia, en este tiempo donde hay tanta angustia, tanta fatiga a consecuencia de lo que está pasando, por un lado la pandemia, por otro lado la escasez de alimento, a consecuencia de tantas cosas que sucede, Padre amado. Señor, tú lo sabes todo. Si lo mencionáramos en este momento, gastaríamos tiempo en enumerar todas las cosas por las cuales el país, Colombia, está atravesando, pero Dios mío, solamente te pido que tengas misericordia de este pueblo de Colombia, este pueblo que en este momento está luchando por la paz, está luchando por un bienestar, Dios mío. Por eso te pido en este momento que tú seas dando sabiduría primeramente al pueblo para que hagan buenas elecciones, pero también te pido por el gobierno para que sus decisiones en respuesta al pueblo sea para bendición y no para mal. En el nombre de mi Señor Jesucristo te pido la bendición para todas las familias de Colombia y por qué no decirlo de todo el mundo, Señor. La iglesia que está atravesando por diferentes dificultades, Señor, bendícela, fortalécela, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo te lo pido, dándote gracias. Y permite, amado Dios, que ahora que vamos a leer tu palabra, seas hablando en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Para empezar en esta mañana, yo le invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 3 y vamos a estar leyendo los versos del 12 al verso 15. Hebreos capítulo 3 versos 12 al 15. Dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, en esta mañana, bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra y mi deseo es que los que me estén escuchando, los que me estén viendo, puedan guardar esta palabra. He leído un texto que nos hace un llamado no solamente a una reflexión, sino más bien que es algo, una demanda que nos hace el Señor, que retengamos la palabra, que retengamos el testimonio del principio, para que nuestro corazón no endurezca y nos apartemos de Cristo por causa del pecado. Así que les invito que el corto tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra lo aprovechemos al máximo, que podamos decir que hoy hemos sido edificados con pocas palabras, con muchas palabras, pero al fin y al cabo es palabra del Señor. Así que le invito a estar atentos y quiero proseguir un tema que inicié en días pasados y hoy quiero seguir, y es la esperanza. Así titula el tema: la esperanza gloriosa de la iglesia es la venida de Cristo. Quiero seguir este tema porque es importante. Hoy la gente tiene esperanzas de nuevos cambios. Hoy la gente que tiene dificultades en sus hogares tiene esperanza que su matrimonio se arregle. Hoy tiene esperanza el pueblo de que las normativas de un gobierno sean cambiadas para que su ambiente o su situación económica mejore. Todos tenemos en alguna manera una esperanza. Pero la iglesia del Señor, sabiendo que nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses capítulo 3, así dice que nuestra ciudadanía no es en la tierra, sino en el cielo, de donde también esperamos la venida del Señor. Así que hoy les invito para que nos aferremos de una esperanza gloriosa, y esa esperanza gloriosa es precisamente el cumplimiento de la promesa que Jesús hizo antes de ascender al cielo. Dice: yo me voy, pero vendré y os tomaré a mí mismo, así dice la palabra, y es una promesa que está por cumplirse. Así que en esta mañana yo quiero decir, y no quiero pasar por alto lo que dije en la vez pasada, cuando estaba compartiendo el inicio de este tema, y es que cito las palabras de Martín Lutero en el principio de la Reforma, que él dijo, escribiendo a uno de sus amigos, dijo: si bien es cierto que la fecha exacta de la venida del Señor no se podría saber, así también es cierto que así es el fin. Es decir, la venida del Señor viene con dos consecuencias. Una es venir a dar fin a la peregrinación de la iglesia en la tierra, y segundo, viene con el propósito de traer juicio sobre aquellos que no quisieron obedecer. Es decir, sería el fin, estamos hablando del fin de los pecadores en su oportunidad para arrepentirse y buscar al Señor, a creer en el Señor. Así que es el fin de la oportunidad de los pecadores, y este mensaje, esta enseñanza es para que, así como dice Hebreos capítulo 3, la porción que leímos, también atendamos a la misma, para que nuestro corazón no se endurezca y nos apartemos del Dios vivo, como dice la palabra. Así que en esta mañana quiero comenzar citando un versículo en la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, verso 31. Mateo capítulo 24,
versos 30 y 31. Y es allí donde encontramos la respuesta a lo que estoy diciendo. Mateo capítulo 24. Vamos a mirar lo que dice la palabra para que estemos allí. Verso 30 al 31. Dos versículos. Dice así la palabra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y viene lo que dice el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Dice aquí que los reunirá, pero me llama mucho la atención el versículo 30 que dice lamentarán. Esa palabra lamentarán habla de aquellos que rechazaron la palabra de Dios, los que rechazaron, las tribus o las naciones que rechazaron, lamentarán. Tendrán demostraciones. El significado de esta palabra lamentarán es que vendrán con demostraciones de dolor por el juicio de Cristo. Eso quiere decir aquí cuando dice lamentarán, es que vienen mostrando dolor por el juicio de Cristo. ¿Qué preferimos nosotros? La bendición de un Dios vivo, la bendición de un Dios que viene a buscar a un pueblo para darle gloria, para darle buena posición, buena bendición a sus corazones, a sus vidas, a sus familias, o esperar el juicio. Dice lamentarán. Quiero decir algo en esta mañana. Durante todos los tiempos, desde el principio de la historia, vemos en la Biblia que Dios no perdonó el pecado de los pueblos. Si nosotros no podemos recordar y a repasar desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, nosotros encontramos pueblos que fueron destruidos, pueblos que fueron exterminados por causa del pecado. No sobra decirlo. Uno de ellos, Sodoma. Sodoma fue destruido porque una vez que Dios vio tanta maldad en Sodoma, donde había homosexualismo, donde había lesbianismo, donde había pecado, fornicaciones, donde había idolatría, hubo un hombre que intercedió a favor de Sodoma y fue Abraham. Dice, si hay un poquitico de creyentes allí que teman a Dios, los destruiría. Y Dios le respondió, no lo destruiría, pero es que no hay ninguno. Entonces lo voy a destruir. Y lo destruyó. Dios no perdonó a Sodoma por sus pecados. Pregunto, ¿qué hay hoy en Colombia? ¿Qué hay hoy a nuestro alrededor? Homosexualismo, idolatría y cuántas otras cosas más, sin contar la mentira que también es de condenación, la traición, la envidia. Pero también encontramos otra generación, la generación de Noé. Dios dice que sintió dolor en su corazón haber creado al hombre, y a consecuencia de la maldad que existía allí en el tiempo de Noé, Dios decidió enviar un diluvio. Y qué tristeza
que muchos, por no decir todos, toda esa generación fue destruida. ¿Y solo por qué? Porque rechazaron a Dios. Dice que no se salvó sino a la familia de Noé, porque creyeron en Dios. Qué bueno que nosotros, cada uno de los que estamos compartiendo la palabra en esta mañana, podamos decir como Noé, en obediencia, empezar a edificar una oportunidad para salvarnos. Como Noé edificó una barca donde él y toda su familia se salvó, nosotros hoy podamos edificar también nuestras vidas en el Evangelio de Cristo y no rechazarlo. Así que hoy quiero ir, o mejor que vayamos a la palabra nuevamente, Isaías, el gran evangelista del Antiguo Testamento que profetizó con relación a nuestro tiempo, y digo porque está hablando del tiempo de la iglesia del Señor. Isaías capítulo 1, y vamos a estar mirando lo que nos dice la palabra allí en los versos 27 y 28. Dice la palabra en los versículos 27 y 28, dice: Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes, oiga bien esta palabra, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. La palabra consumidos es que su vida es desaparecida, en el sentido de que no vivirán más. Ya no tienen la oportunidad para clamar a Dios, ya no tienen la oportunidad. El pecador que no se arrepiente antes de la venida de Cristo, para ese entonces no va a tener oportunidad después que esto suceda. Así que en esta mañana o en esta hora yo le pido, en el nombre del Señor, no rechacemos la palabra. No solamente Isaías habla de este punto importante. Y digo, este evento importante es para nosotros lo más glorioso, porque es cuando se acaba el sufrimiento para los que creen en Él. Pero viene el juicio y el castigo, el sufrimiento para los rebeldes. Es hora de buscar a Dios y no rechazarlo. Jesús también dijo, en el cumplimiento de lo que Isaías pronunció en el texto que acabamos de leer, también en Mateo capítulo 24, versos 37 al 39, leemos lo siguiente. Mateo capítulo 24, versos 37 al 39. Mire lo que dice. Y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, mira la palabra, no entendieron. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Si miramos
el texto que leímos en Isaías dice que los rebeldes serán consumidos. ¿Qué fue lo que pasó con en el tiempo del diluvio con esta generación? Fueron consumidos por las aguas. Pregunto, ¿qué quiso decir el Señor cuando dice aquí que no entendieron, sino que todos fueron llevados por las aguas? En el día de la venida del Señor, los que no creyeron, como dice la palabra aquí, dice, como en los días de Noé, así será. Y la palabra así será quiere decir que está determinado el juicio para los rebeldes. Yo le pido a Dios misericordia por la iglesia que ha creído ya en el Señor. Yo le pido a Dios misericordia por los que están en este momento congregándose en una iglesia, escuchando la palabra, para que no cierren sus oídos, para que no dejen endurecer sus corazones y puedan obedecer la palabra, porque dice aquí, claro, que los rebeldes, ¿y quiénes son los rebeldes? Aquellos que escuchando las demandas no quieren obedecer. Hoy es bueno guardar la palabra en Hebreos capítulo 3, versos 16 al 19. ¿Qué tal si lo leemos? Leámoslo. Hebreos capítulo 3, verso 16 al 19. Los que tienen Biblia lo pueden leer conmigo. Hebreos verso 16, la hermana Diana la va a leer. Hebreos capítulo 3, verso 16 al 19. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que saliendo de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no cumplieron, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén, gloria a Dios. Siempre hemos preguntado, siempre lo hemos dicho. Adán y Eva pecaron en el huerto porque no le creyeron a Dios. Eso quiere decir algo muy importante, que al no creerle a Dios se hicieron rebeldes, desobedecieron, y la consecuencia que fue que tuvieron que ser expulsados del huerto, de la misma presencia de Dios. Hoy encontramos esa palabra que dice que quienes fueron los que no entraron con el Señor, sino aquellos que fueron incrédulos. Entonces, hoy aprendamos esto. En primer lugar, en la venida de Cristo, los que no creyeron lamentarán. Y segundo, para la venida de Cristo, dice que habrá dos cosas muy importantes. Una es que los que no creyeron en Cristo van a ser quebrantados. Pero también para los que creyeron en Cristo van a ser restaurados. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Y miremos la condición de la iglesia entonces en tercer lugar. Y para ello vamos a ir a Isaías. Volvamos a Isaías capítulo 1, verso 27, y allí aprendemos algo muy importante.
Isaías 1:27, ya lo leímos, y el versículo 28, pero ahora vamos a leer solamente el versículo 27. El versículo 27. 1:27. Dice la palabra: Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿De qué estará hablando aquí el Señor? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si leemos el versículo nuevamente: Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. ¿Sabe una cosa? Yo no entendía este versículo muy bien, pero gracias a Dios ya podemos entender que la iglesia, Sión es la iglesia, y fue rescatada mediante el juicio de Cristo efectuado en la cruz. En otras palabras, la justicia de Dios se hizo manifiesta en la persona de Cristo. Por eso cuando Cristo venga, ya el juicio fue realizado en la cruz, y vendrá a Sión, o sea, a la iglesia, con justicia. En otras palabras, a rescatar, a salvar de la crisis que estamos viviendo, por decirlo así, de las penurias aquí en la tierra. Y dice con justicia, porque en Cristo la justicia de Dios se hizo manifiesta, porque solamente el sacrificio de Cristo satisfizo la ira de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. De manera que, ¿cuál es la condición de la iglesia para el tiempo de la venida del Señor? Cristo es justicia de Dios. Cristo es justicia de Dios. Jesús, hablando a sus discípulos, a la iglesia, dice que el que en Él cree, o el que cree en Cristo y permanece en Él, será quebrantado, humillado, con dolor. Igual, esto quiere decir conversión. Cuando la persona entiende su pecado, reconoce su pecado, es humillado, es quebrantado en dolor, no por el castigo, sino por el pecado cometido, es decir, dolor por haber pecado, por haber sido rebelde, por haber sido incrédulo en la persona de Dios, y viene entonces a ser creyente. Gloria sea el nombre del Señor. Y veámoslo en Mateo capítulo 21, verso 43 al 45. Mateo capítulo 21. Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 21. Capítulo 21, verso 43 al 45. Dice la palabra: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Gloria a Dios, los frutos del reino y no del mundo. Y el que creyere sobre y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos.
Lo triste es que ellos entendieron que hablaba de ellos, pero no se convirtieron. ¿Cuántos hoy en día, cuántos hay que aún estando en la iglesia, asistiendo mucho tiempo en una congregación, tienen la Biblia, participan de algún evento o de algún oficio en la iglesia y entienden que la palabra todos los domingos en la predicación, uy, sí, eso es verdad, uy, sí, eso es verdad, pero cuando salen no la obedecen? Lo mismo pasó con los fariseos, lo mismo pasó con los sacerdotes de ese tiempo. Ellos entendieron que era para ellos esa palabra, pero no quisieron creer porque su corazón estaba endurecido. Pero dice la palabra, sobre los cuales esta piedra cayera, los desmenuzará. Pero ¿qué dice antes? Que esta piedra, que es de tropiezo, y los que estén en esta piedra, aleluya, también dice, ¿qué tal si lo leemos como dice de bonito? El verso dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Se recuerdan ustedes de la historia que contaba Jesús una ocasión? De un hombre que construyó su casa sobre la roca y vinieron vientos y vinieron ríos contra esta casa y la casa no cayó. Está hablando de la roca, está hablando de la piedra que es Cristo mismo, está hablando de la palabra que Cristo está predicando, está hablando del reino que es piedra de tropiezo para los que no creen, pero piedra y roca firme para los que sí creen. Y quien se sostenga en esa roca es el que permanece firme, hasta la venida del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Con razón dijo el Señor, el que permanece hasta el fin, este será salvo. Gloria sea su nombre. Así que en esta mañana, en esta hora, yo les invito a que escuchemos al apóstol Pablo también, no solamente Isaías, no solamente Jesús, sino también el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, que los tesalonicenses también es parte de la iglesia de estos días. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que se predicó para ellos es la misma que sigue para nosotros vigente. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17. Hasta el 17. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, verso 13 al 17. Invito a la hermana Diana que nos lea esta porción. Gloria es el nombre del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén, gloria a Dios. Si leemos el versículo 13 nuevamente, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los rebeldes, los desobedientes, los que no quieren recibir al Señor, los que lo rechazan ahora. Ellos no tienen esperanza. Y la única manera que pueden llegar a tener esperanza es recibiendo a Cristo en su corazón desde ahora y no esperar hasta el último día, porque la hora, ni el día ni la hora, nadie lo sabrá. Dice el mismo Señor Jesucristo que ni aún los mismos ángeles lo saben, sino solo el Padre que está en los cielos. Así que hoy debemos hacer un alto en el camino y preguntarnos hasta dónde somos rebeldes con el Señor, hasta dónde hemos oído la palabra y hemos cerrado nuestro corazón a ella. Yo les invito, hermanos, amigos, no nos conformemos con estar en la iglesia. No nos conformemos solamente con ir a un culto los domingos, llevar la Biblia. No basta. Es necesario oír la palabra y no rechazarla. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, verso 50. La promesa que hay hereda la circuncisión, la incorrupción. Hubo un pequeño receso, vuelvo. Que tienen los que han creído en Cristo es la resurrección para el encuentro con Cristo, pero hay una condición para cada uno de nosotros. Los que nos llamamos iglesia, tenemos que estar conscientes hasta dónde amamos las cosas del mundo, hasta dónde estamos aferrados a las cosas de la carne. ¿Qué es lo que nos satisface? Hoy encontramos en este texto, si quieren lo volvemos a leer, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Así nos llamemos creyentes. Si estamos aferrados a las cosas de la carne, si estamos aferrados a las cosas del mundo, ¿saben ustedes que lo que nosotros amamos en nuestra carne, lo que no queremos despojarnos de nuestra carne, eso nos va a impedir entrar al reino de los cielos? Porque aquí lo dice muy claramente, que la carne no puede heredar el reino de Dios. Hay una palabra en Romanos capítulo 8, verso 1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que no viven conforme a la carne, sino conforme al propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Resucitar a un pueblo glorioso que amó su venida, que se santificó y vivió según el Espíritu y no según la carne. Quiero terminar diciendo esto. Cada uno de nosotros sabemos que si la justicia de Dios se manifestó en Cristo, no basta solamente con haber creído, sino estamos preparándonos o estar preparado para su segunda venida. Recuerden, la esperanza de la iglesia no es esperar que todo mejore aquí en la tierra. La esperanza de la iglesia es
que un día va a venir Cristo. Es amar la venida de Cristo, es decir, tener una esperanza gloriosa en la venida de Cristo, el cual nos va a llevar a un mejor lugar. Hoy les invito, no endurezcáis vuestro corazón, porque todo lo que vivimos aquí en la tierra se acabará, pero solamente quedará con la iglesia el amar la venida de Cristo para estar siempre con el Señor. Dice la palabra, vamos a leerlo nuevamente, ya para terminar. Quiero terminar con este pasaje, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y quiero que Mano Robin lo lea, capítulo 4, el verso 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, así estaremos siempre con el Señor. En este momento ninguno de nosotros hemos visto presencialmente al Señor, pero llegará el día, dice que iremos a recibirle, es decir, Él está con nosotros. Yo lo decía en la vez pasada, Él está en nosotros, pero no lo hemos visto corporalmente, en su presencia, no lo hemos visto su rostro, pero llegará el día, ese día lo veremos tal como Él es, y dice que iremos a recibirle, porque Él se manifestará a todos, y especialmente a la iglesia, para que vayamos y lo recibamos y estaremos siempre con Él. Gloria a Dios. Qué esperanza gloriosa que tiene la iglesia. En el nombre del Señor, Dios me les bendiga. ¿Qué tal si hacemos una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a permanecer? Señor, en esta hora te doy gracias por esta palabra sencilla, sin mucha elocuencia, pero sí, Señor, sabemos que es la verdad, que Cristo es la palabra, que Cristo es la verdad. En este momento, Señor, te doy gracias por tu iglesia y ayúdanos a estar preparados para tu venida. En el nombre de mi Señor Jesucristo, ayúdanos a permanecer fieles y guardarnos en esta esperanza gloriosa de tu venida. En Cristo Jesús. Amén.